Bueno, voy a empezar a resolver un problema de dos que voy a resolver para que ustedes se den a entender con los problemas de la actividad. Es sobre distancia recorrida y desplazamiento. Acuérdense que distancia recorrida y desplazamiento son diferentes. Distancia recorrida dijimos que era una magnitud escalar, porque es solamente un valor con su unidad de medida. No me importa hacia dónde va, en qué dirección, nada, ningún sentido. Solamente con la magnitud tengo y la unidad de medida. Y el desplazamiento sí me interesa hacia dónde se dirige, en qué sentido va. O sea, estamos hablando de una magnitud vectorial. Es la diferencia entre ellas. Una es magnitud escalar y otra es magnitud vectorial. Y nos van a pedir las dos en este problema. Dice, un ciclista que sale de su casa. Para eso tengo que tomar siempre un origen. ¿Ok? Vamos a suponer que estamos hablando de algo así. Un ciclista que sale de su casa, dice, viaja en línea recta. Voy a poner el puro eje X. El Y ni lo necesito, pero lo voy a poner aquí en chiquito. En cero. ¿Sí? Dice que sale de su casa, dice, viaja en línea recta hasta un punto situado a 500 metros. Vamos a poner que aquí. 500 metros. ¿Sí? Y el punto está aquí. Sale de su casa desde aquí. Voy a dibujarlo en azul, porque son vectores, ¿no? Se va para acá, a 500 metros. Pero luego dice que, ahorita lo vamos a analizar, voy a volver a poner el mismo dibujo, pero acuérdense que se quedó en el punto S a 500 metros de su casa, suponiendo que su casa es el origen, el cero. El eje X nomás necesitamos, ¿no? Vamos a poner el eje Y en chiquito si quieren. Esta es su casa, el cero. Entonces, ahora, esa persona dice que y luego regresa hasta otros 200 metros desde su casa. Entonces, de aquí a acá, vamos a poner los 200 metros. Vamos a poner que son 200 metros. ¿Sí? Entonces, él estaba aquí parado. A lo mejor me di muy corto con los 200 metros. Ahorita volvemos a analizar. Voy a primero dibujar la historia. La situación. Él estaba parado, le repito. Había venido de aquí, se había quedado aquí pues, y se regresó 200 metros de su casa. Y su casa es esta, ¿no? El cero. No se les va a olvidar. El origen. Entonces, ahora se vino para el lado contrario. 200 metros de ella. Vuelvo a repetir. Primero, ahí ya tengo todo dibujado. Primero dice, un ciclista sale de su casa. Aquí está su casa. ¿Ok? Vamos a calcular la distancia recorrida y desplazamiento. Viaja en línea recta. De aquí, hacia allá. Hasta un punto situado a 500 metros de su casa, ¿no? Aquí está su casa, porque es el origen, el marco de referencia, el sistema de referencia. Se va hacia allá, a 500 metros de ella. Aquí están los 500 metros dibujados, ¿no? Y luego, ya que está parado aquí, dice, bueno, pues me voy a regresar ahora. Se regresa hasta otros 200 metros de su casa. O sea, estaba aquí, dice, voy a voltear por otro lado y se regresa 200 metros para atrás. De su casa, no quiere decir que recorrió de aquí a acá 200 metros, no. Que hizo, se aventó esto de aquí, se quedó aquí parado y luego se regresó de aquí hasta acá, 200 metros de su casa. Esta es su casa, ¿no? Referidos a su casa. ¿Cuáles fueron sus desplazamientos y la distancia recorrida? Ok. Estamos de acuerdo que si se devolvió 200 metros de los 500 que ya estaba, pues lo que sobró para 500 son 300 metros, ¿no? Si se devolvió, repito, de aquí, se regresó, se volteó para acá, hacia su casa, y se quedó en un punto donde está a 200 metros de su casa, pues lo que sobra para los 500 son 300. Entonces, ahí tengo la otra medida. ¿Sí? Vamos a calcular primero el desplazamiento. Tomando en cuenta que el punto, la posición inicial, para eso tenemos que tener posición inicial y posición final para calcular la distancia recorrida y el desplazamiento. Posición inicial, ¿sí? Posición inicial se va a tomar en cuenta en el origen, o sea, en su casa, en cero, en no, origen. Y la posición final, ¿están de acuerdo que es cuando se quedó parado 200 metros de su casa? Sí, ahí terminó, ahí se quedó parado, ya no regresó a su casa, ¿no? El problema dice que no regresó a su casa. Ya pues él se quedó hasta aquí, entonces quedó 200 metros de su casa. Esta es la posición final. La inicial es esta y esta es la final. Hablando de distancia, ¿no? Entonces ya podemos calcular el desplazamiento. El desplazamiento
habíamos definido en una clase que se calculaba como, es una delta R, ¿sí? Porque así se pone porque es vectorial. Es la posición final menos posición inicial, o distancia final menos distancia inicial. Y ya dijimos, marcamos el origen aquí. Simbólicamente hablando, dijimos que la posición inicial es en el origen, o sea, aquí. Y la posición final es hasta donde se quedó parado, y se quedó parado a 200 metros de su casa. Siempre hacer referencia a su casa, al origen. ¿Y cuál entonces? Sabiendo que la ecuación matemática del desplazamiento es delta R igual a R final menos R inicial, pues sabemos que el R final es 200 metros, lo planteamos aquí. Y la inicial es 0. 200 metros menos 0 metros es igual a 200 metros. Esta es la magnitud. ¿Sí? Como queremos saber también magnitud, dirección y sentido, porque estamos hablando de desplazamiento, ocupamos las tres cosas, porque acuérdense que desplazamiento es una magnitud vectorial y un vector se define que tiene tres características principales: magnitud, dirección y sentido. Entonces la dirección, estamos hablando que es la del eje X, ¿sí? Pues todo va en línea recta, entonces se mueve en el eje X, él se mueve horizontalmente la persona. Y luego el sentido es el del movimiento que hace de ida, ¿sí? Porque la flecha hacia dónde apunta, hacia acá, ¿ok? Entonces ya calculamos el desplazamiento, fácil, nomás final menos inicial, solamente hay que ubicar dónde se quedó y dónde comenzó. Se quedó en 200, es la final, y la inicial se quedó en 0, empezó en 0, perdón. Final menos inicial siempre es la misma ecuación, 200 menos 0, 200. Vamos con la distancia recorrida, esa es más sencilla. Distancia recorrida, ¿sí? Distancia recorrida, pero aquí hay que tomar en cuenta muy bien el análisis, ¿no? Muy bien. Estamos de acuerdo que primero se aventó 500 metros de recorridos en un sentido. O sea, él estaba en su casa y dijo, pues voy a ir a la casa de una amiga. Se aventó 500 metros en ese sentido. Ahí dice el texto. Entonces, primero ponemos 500 metros recorridos en un sentido. Y luego, ojo con esto. Aquí estaba, pero no recorrió 200. Él se quedó en 200 metros de su casa. Si estaba aquí, él recorrió otros 300 para llegar a esos 200 que dice el problema. Porque ese problema se regresó hasta 200 metros de su casa. Entonces no pudo haberse brincado de aquí hasta acá. Tuvo que haber caminado 300 metros. ¿Por qué? Porque estaba en 500 para llegar a los 200 metros. Entonces recorrió 300, no 200, ¿no? En el otro sentido. Entonces 300 metros recorridos es lo que recorre, ¿no? Por la distancia recorrida. Recorridos en sentido contrario. ¿Y ya qué hacemos ahí? Pues ya tenemos los dos sentidos hasta donde se quedó. Estamos hablando de que se van a sumar 500 metros, pues más 300 metros. Y eso me da 800 metros. Y listo. Esa es la distancia recorrida. Ahí acabamos el problema número 1. Ahora me voy al 2. Espero se haya entendido, ¿no? En el 2 falta el dibujo. Hay un dibujo de esta manera. Es un triángulo. Ahorita lo analizamos. En el C2. Este iba hacia acá primero. Con flecha. Y luego subió. Te voy a ahorrar el exceso. Ahí está. Primero iba a sacar y luego subió. Entonces el vector, ¿cómo se llama? Resultante, por así decirlo. Voy a poner el ángulo aquí porque lo vamos a ocupar. Es ese, ¿no? Voy a poner los puntos. Aquí es A, B y C. Primero se movió 4 kilómetros en dirección hacia la derecha. Y luego subió 3 kilómetros. ¿Ok? Me está diciendo, un deportista realiza el recorrido de A, B, C. De A, luego
es muy importante las flechas, ¿no? Porque son los vectores de B y llego hasta el punto C. De A a B y luego de B a C. ¿Cómo se muestra en la figura? ¿Cuáles son los desplazamientos de distancia recorrida? Aquí es un poco diferente al anterior. Siempre que se tenga la formación de un triángulo, el desplazamiento que nos está pidiendo, vamos a calcular primero el desplazamiento, igual que en el anterior. El desplazamiento que nos está pidiendo es el vector. Estamos hablando de vectores porque estamos hablando de que el desplazamiento es una unidad vectorial, no escalar. ¿Sí? Es el vector que une, siempre que calculemos en un triángulo como en el de la tarea, el de la actividad, la distancia que nos está pidiendo perdón, el desplazamiento que nos está pidiendo es el vector que une el punto A con el C. Eso es lo que nos pide originalmente. Y para eso pues es un triángulo. Estamos hablando de esto. Esta medida es lo que nos pide. O sea, siempre que nos digan, pues que se movió hacia la derecha tantos kilómetros y luego hacia arriba, prácticamente lo que nos pide es este vector de desplazamiento. Por eso se llama desplazamiento lo que nos va a pedir. Y si usa Pitágoras, siempre en triángulos, como en el problema 4 de la actividad, sencillo por cierto, elemental, que es la magnitud. Ahí se me fue que es la magnitud, plebe. Entonces es lo mismo que calcular delta R, porque es el desplazamiento. Acuérdense que desplazamiento es delta R, que es lo mismo que el módulo de AC, ¿sí? Como lo ven en matemáticas, en geometría. El segmento. ¿Y qué es? Es la raíz de AB, el segmento AB, al cuadrado, más la raíz del segmento, perdón, más el cuadrado de BAC, su segmento. Aquí estamos hablando de esto. Como triángulo, si quiero calcular la hipotenusa, los cuadrados sumados a su raíz. Y listo. ¿Cuánto es? ¿Raíz de qué? De 4 kilómetros al cuadrado más 3 kilómetros al cuadrado, sustituyendo, ¿no? Pitágoras. Para calcular el desplazamiento se va a usar Pitágoras siempre aquí, en los triángulos. Entonces quedaría la raíz de, ¿cuánto es 4 al cuadrado? Son 16 kilómetros al cuadrado, son kilómetros cuadrados, más 9, que es 3 por 3, kilómetros cuadrados. Sería la raíz de 25 kilómetros cuadrados. Y la raíz de 25 son 5, y kilómetros cuadrados con raíz se elimina el cuadrado. Entonces quedan 5 kilómetros. Pero acuérdense que no nomás es eso. Tengo que calcular el sentido. Esta es la magnitud. Ya lo había puesto arriba, pero esta es magnitud. Y como en el desplazamiento siempre nos interesa la dirección y el sentido, porque es un vector, nos falta calcular la dirección y el sentido. Y la dirección, y el sentido, a eso es a donde apunta la flecha, como vimos en el tema de método del polígono, del método analítico, el paralelogramo. Entonces esta es la flecha, hacia donde apunta. Entonces, el sentido, ya tenemos la magnitud, sentido se refiere al noreste, porque va apuntando hacia la flecha, hacia el norte y el este a la vez. Y la dirección, acuérdense que se calculaba con la función tangente. Tangente del ángulo es igual al opuesto sobre la adyacente, ¿sí? O CO entre CA, COCA, ¿sí? ¿Y cuál es el opuesto aquí? Si estamos hablando de este ángulo, su opuesto a ese ángulo, su opuesto es este. ¿Y cuál es el adyacente? Lo que está pegado al ángulo, la distancia, ahí está. 3 kilómetros entre 4 kilómetros sería opuesto entre adyacente. Siempre va a ser este sobre este, si agarro este ángulo. Y luego el ángulo, yo no quiero la tangente, quiero el ángulo, entonces va a ser tangente inversa de 3 kilómetros sobre 4 kilómetros. Que si yo divido en la calculadora, primero hago 3 entre 4 y le aplico shift tangente después, igual, y ya me va el resultado. Y eso me va a dar un 36.87 grados aproximadamente. A 3 dígitos pues le agregan el 667, ¿no? Entonces ya por lo tanto siempre se pone la final así. Estábamos calculando delta R, que es el desplazamiento. Dijimos que eran 5 kilómetros la magnitud. Se acostumbra a poner una línea así, y ponemos los 37 grados redondeados, este valor. Ya, ahí tengo la solución ya final, ¿sí? Del desplazamiento. Así se pone el final en estos casos, ¿sí? Se acostumbra a poner así. La distancia que nos salía aquí, la magnitud,
estas rayas y poner el ángulo acá. Entonces, es la presentación final, ¿no? Pero si no quieren hacerlo tal cual, pues ya tienen todas las soluciones atrás. Y acuérdense que la distancia recorrida aquí es más sencilla. Es sumar todo lo que se movió hasta llegar al punto C, desde A. ¿Y qué es? La distancia recorrida la vamos a llamar D. Primero estaba aquí, se movió, ese es el origen, el punto de referencia. Se movió para acá 4 kilómetros y luego se movió 3 para llegar al C. Entonces esa es la distancia recorrida. Sería D es igual a la magnitud de AB más BC, que serían los 4 kilómetros que se movió primero, más los 3 kilómetros. Eso nos da un total de 7 kilómetros. Y listo. Ya tengo, en el desplazamiento ya tengo magnitud, dirección y sentido. Y la distancia recorrida nomás ocupo el valor de lo que se movió, hasta donde se movió. ¿Por qué? Porque no es más que una unidad, magnitud, perdón, escalar. Y listo, ahí termina el problema 1.